Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Orial Televisión. Doctor, también estamos en Navidad, doctor. Estamos en los tiempos pacueros. Sí. Mire, antes de continuar con el tema, faltan unos mensajes navideños en este canal. Algunos productores que salgan haciendo un mensaje. Si se hubieran tomado en cuenta, yo tenía un mensaje lindo, por ejemplo, que Dios guíe cada paso nuestro para llegar a ser mejores. El afán de Julio es hablar de Dios de alguna manera. Y que cada hombre comprenda el significado del amor para vivir en armonía y abrazar la paz. Oye, para que vean. Él le dio trabajo aprendérselo, pero se lo aprendió. No. Miren, los músculos intervienen también en la circulación, aparte de la digestión. En la circulación, como les dije al principio, los músculos de las piernas, de las extremidades, comprimen los vasos. Sabe que la sangre llega a las extremidades por las arterias y retorna al corazón por las venas. Esas venas tienen válvulas en esa área del cuerpo, unas válvulas que impiden que la sangre se devuelva. Pero al contraerse el músculo, impulsa la sangre hacia el corazón. Entonces, otro trabajo importante que hacen los músculos también para la circulación. Déjenme recordarle que hay músculos, estos músculos todos del esqueleto son de contracción voluntaria. ¿Usted ve? Los músculos de contracción voluntaria son los músculos esqueléticos y que tienen fibras rojas, de estrías rojas y blancas. Pero hay otros músculos que son de contracción involuntaria, es decir, que no se contraen voluntariamente, sino de forma involuntaria. Y esos músculos, aunque son de estrías rojas y blancas, no tienen contracción voluntaria y son los músculos del corazón. Su corazón tiene músculo, tiene 3 capas, una capa externa o pericardio, que es fibrosa, una capa media que es muscular y una capa interna donde están las cavidades que es mucosa. Pues esa capa muscular del corazón, esos músculos cardíacos, es un músculo particularmente especial porque se contraen involuntariamente. Hay una chispa eléctrica que hace que se contraiga y cuando se va esa chispa eléctrica se relajan, hacen los movimientos que hacen los músculos del corazón de sístoles y de diástoles. Pero eso es otro tema aparte, no son músculos esqueléticos. Ese músculo se contrae por esa chispa, porque imagínese usted que fuera voluntario y para que el corazón se contrajera, hiciera un latido, usted tuviera que decirle late cada vez que late, cada vez 70 veces en un minuto, usted no más viviría para eso. Entonces él tiene su automatismo que hace que usted se contraiga y se dilate involuntariamente. El músculo no. Cuando Julio, usted dice movimiento involuntario, es que ese movimiento ocurre sin usted proponérselo. Se implica que yo no tenga que mandarlo a hacer. Exactamente. Por ejemplo, los músculos del brazo míos son voluntarios. Es decir, si yo le voy a dar una trompada a alguien, yo tengo que tener la intención y la decisión de dar la trompada, porque es una contracción voluntaria. Pero hay un detalle importante, y es que todos esos músculos, que no lo hemos dicho aquí, tienen una conexión directa con el cerebro. Porque el hecho de que usted diga, voy hacia afuera o voy hacia abajo, no con el pleonasmo, subir para arriba o bajar para abajo. Entonces, voy hacia abajo, hacia la calle, ya es una orden del cerebro. Cuando la muchacha, la haitianita que tú tenías, te pasaba la mano por ahí y tú sentías que te acariciaban, es porque tú tienes una conexión de eso con el cerebro, obviamente. Tu cerebro manda ramificaciones motoras y ramificaciones sensitivas. Las sensitivas viajan de la piel hacia el cerebro y las motoras viajan del cerebro hacia el músculo o hacia donde tú vas a mandar la orden. Claro que el corazón tiene trabajos voluntarios y trabajos involuntarios que hacer. El cerebro, está metido en todo. El cerebro te manda a tener una erección aunque tú no quieras, involuntariamente. Y si tú quieres que tenga erección y el cerebro no quiere, pues más que tú digas, no la tiene.
Tú masticas de manera voluntaria y tragas de manera voluntaria, pero hay un momento de la respiración que es involuntario. Si tú te metes debajo del océano, del agua, y tienes ya unos minutos, aunque tú no quieras respirar, tú vas a hacer una inspiración que también intervienen los músculos intercostales, el músculo diafragmático y los músculos de aquí, de la ala de la nariz para impulsar el aire. Y tú vas a respirar, aunque estés debajo del agua y no haya aire, aunque tú no quieras, te va a mandar a respirar. Porque el cerebro ya no aguantaba que tú duraras más y te mandó a respirar, no importa lo que pase, y ahí te ahoga por inmersión. El cerebro al final es el que decide todo. Aunque sea un nadador profesional. Aunque sea quien sea. Unos aguantan más que otros para ese impulso, pero ese reflejo va a salir tarde o temprano. Va a depender del dominio de la respiración. De la capacidad que tenga el individuo con el CO2 aumentando dentro de su sangre. Pero llega un momento que ya el reflejo de la respiración va a llegar. Por ejemplo, un fumador crónico, un paciente, dura más para volver a respirar porque ya su cerebro se acostumbró a que el CO2 vaya aumentando con el asunto del cigarrillo y duran más con un CO2 alto o toleran mejor el CO2 alto en sangre, pero tarde o temprano va a tener un reflejo de inspiración. Y ahí es donde se ahoga la persona que está bajo el agua, porque no pudo aguantar y los músculos se expandieron y todo el torrente de agua entró entonces a los pulmones. Pero además con el sistema de la práctica de la respiración diafragmática, eso le facilita al ser humano ejercitar músculos que están adentro, que están en el diafragma, que están aquí bueno, en el estómago. Sí, esa inspiración hace que tú puedas tomar más aire, porque la inspiración es más superficial o más profunda dependiendo de cómo la caja torácica se vaya involucrando en ampliarse para que vaya entrando más aire a los pulmones. Y producir un mecanismo de la voz más agradable, más bonito. Ahora doctor, tú quieres como que hablamos de canciones timbrado. aquí, pero estamos hablando de los músculos, Julio. Tú vienes a hablar de canciones. Pero estamos hablando que ejercitamos esos músculos y esos músculos entonces van a tener una función Mira cómo importante. son los abogados. Mira, un abogado va a un examen y el examen era de cosas, de zoología, pero él nada más sabía hablar del gusano, no preparó más temas. Entonces, allá le sale que hable del elefante, pero él nada más sabe hablar de gusano. Entonces le dice, el elefante es un animal que tiene la trompa como un gusano. El gusano, taratatán, taratatán, todo lo que sabía de gusano, era hablando del elefante que estaba, así hace Julio. Julio, estamos hablando de músculos. ¿Músculos? Claro, No, músculos. estamos hablando de los músculos. Y hemos hablado de la función de ejercitar los músculos. Los músculos voluntarios. Sí. Señores Julio, y no vamos a hablar de los huesos entonces. Sistema óseo. Los huesos son la contrapartida del aparato locomotor. Los huesos conforman el esqueleto, ¿verdad? 208 huesos, donde su trabajo es, aparte de mantenernos erectos, aparte de permitirnos movimientos contorneados y movimientos de traslación, y de levantar un brazo, levantar una pierna, etc. Aparte de eso, nos protege órganos. Es tan así que dependiendo del valor y de la fragilidad del órgano, por ejemplo, el cerebro está en una caja ósea, una caja pétrea, metido ahí, incrustado ahí, que no hay por dónde entrar. Se puede entrar por el oído y a ver, pero para entrar al cerebro hay que romper el hueso. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, ese esqueleto está constituido entonces por huesos planos, como huesos del cráneo, huesos cortos, como los de la mano, huesos largos, como los de los brazos y antebrazos, que ustedes pueden ver ahí. Esos huesos, además de la columna vertebral, fíjense en la columna vertebral ahí. La columna vertebral fue una idea, un diseño de ingeniería. Fíjense cómo usted tiene un individuo que para poder estar de pie, al mismo tiempo tiene que hacer dos funciones importantes. Una es soportar una carga. Si Julio le diera un chin para atrás y ustedes vieran la columna vertebral entera, miren allá, ahí está la columna vertebral, desde la cadera hasta el cráneo. El cráneo no se ve, pero hasta ahí llega.
Entonces, cuando usted se sube un saco de arroz en la cabeza, esa columna que está ahí es el que soporta ese saco de arroz, en esa columna. Pero además, si nada más fuera a soportar una carga, fuera un palo. Pero aparte de eso, usted tiene que moverla, contornearla. Es decir, esa misma columna, si fuera de un tubo rígido, soportara no un quintal de arroz, no, una tonelada de arroz. Pero como tiene además que moverse, la hicieron sumando vértebras. ¿Usted? La evolución. Entonces, evolucionó Ay, yo sabía que iba hasta para allá. formar Iba para allá. esas vértebras, porque fue evolucionado, eso es evolución. La hizo Dios, diga. Dios no hizo eso. Dios la hizo. Pero qué afán tienen ustedes. Dios no anda fijándose en tontería. Lo que Dios hace, lo hace eterno para siempre. Mire, uno de los cerebros más ilustrados Ojalá lo de la diga humanidad, quien lo diga. Mira. Uno de los cerebros más ilustrados de la humanidad, Albert Einstein. Que Sí, el pero cerebro de- Albert Einstein no dijo fue- que lo hizo Dios, fue el hombre lo congelado. hizo Bueno, Dios. él no creía en Dios y Pero que- en momento se vio obligado a creer Pero en yo Dios. no te estoy hablando de que yo no crea en Dios. Yo te estoy diciendo que eso no lo hizo Dios. No. Que son dos cosas distintas. Lo que pasa es que, perdónenme, cuando le faltan algunos hierritos, fíjense, Hierrito a la columna. no a la cabeza. Miren, para que soporte, la evolución hizo esa columna que pudiera soportar, puso muchas vértebras una arriba de la otra, con una gomita en el medio. Fíjense que tiene una gomita en el medio. Esa gomita absorbe el peso, pero al mismo tiempo le permite movilidad. Y por eso usted puede guarachar, moverse, contornear la cosa, porque no es rígida. Puede hacer dos cosas muy diferentes una de otra. Contornearse, mover la columna y al mismo tiempo soportar una carga. Si todos los discos están buenos. Bueno, precisamente por eso, si hubiera sido Dios que lo hace, no se dañaran. Porque cuando Dios lo hace para siempre. Lo que Dios hace, lo hace eterno. Usted con su El sol, con su evolucionismo. el sol un día termina, pues no lo hizo Dios. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Realidad en contexto.